Buen día. Conociendo a los apóstoles. Hemos visto en la anterior clase algo sobre los 12 apóstoles, qué significa ese nombre de apóstol, ¿no? Y por qué el número 12. Ahora veremos algo sobre la vida de cada uno de ellos y la forma de cómo entregaron su vida defendiendo la fe en Cristo. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Los 12 hombres que Jesús escogió como apóstoles venían de diferentes situaciones sociales. Por ejemplo, Mateo trabajaba para el gobierno, mientras Simón el Celote luchaba por una revolución. En ocasiones el grupo recibió reprensión de Jesús por una mala actitud, pero en otras fueron los únicos testigos de momentos milagrosos, como la transfiguración. A pesar de sus diferencias, los 12 estaban dispuestos a seguir a Jesús y a tener fe aun cuando no entendían todo lo que estaba sucediendo. Los 12 apóstoles fueron Simón Pedro. Jesús lo llamó Pedro, que significa piedra, quizás por su fuerte carácter y temperamento. Siempre actuaba con mucha pasión, era pescador de profesión y negó a Jesús 3 veces cuando fue arrestado. Aún así, después de recibir perdón, fue usado por Dios para dar el primer discurso de la buena nueva después de la resurrección. Originalmente era Simón, hijo de Jonás, pero Jesús le cambia el nombre por Cefas, que llevado al latín es Petrus, que significa piedra. Nació en Bethsaida a finales del siglo I a.C. Y aunque no se tiene mucha referencia de su estado civil, se cree que tuvo esposa, partiendo del texto del Evangelio en que menciona la curación de su suegra. El apóstol Pedro era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Pedro es considerado el príncipe de los apóstoles y primer papa de la Iglesia Católica. Era pescador. Sus días estaban dedicados al trabajo de la pesca en el mar de Galilea, junto a su padre y a su hermano Andrés, hasta que Jesús lo llamó para ser pescador de hombres. Este lo dejó todo y se unió al gran maestro. Fuerte, impulsivo, arriesgado, en ocasiones temeroso. Fue crucificado hacia el año 67 con la cabeza hacia abajo, porque se consideraba indigno de morir igual que su maestro. Juan era el discípulo amado, uno de los 2 hijos de Zebedeo, hermano de Santiago y compañero de Simón Pedro, el más joven de todos y del cuarto evangelio, de la primera, segunda y tercera carta de Juan y del libro del Apocalipsis. Fue el único que no abandonó a Jesús durante el juicio. Jesús lo llamó el discípulo amado. El conocido discípulo amado nació en Bethsaida hacia el año 6 después de Cristo. Fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano del apóstol Santiago. El dilecto apóstol de Jesús era el más joven y fue el último en morir. Tuvo la oportunidad, junto a Pedro y a Santiago, de presenciar la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, en la Baja Galilea. Se cree que Juan fue un hombre acomodado y se hizo cargo de la Virgen María tras la muerte de Jesús. Antes de ser llamado por Jesús, se dedicaba a la pesca junto a su hermano y a su padre. Se estima que fallece tranquilamente a los 98 años en Éfeso, hacia el 3er año del reinado de Trajano, 100 años después de Cristo. Aunque la muerte de Juan no fue de forma violenta como ocurrió con los demás apóstoles, este padeció bastante por causa de Cristo. Relatan que en una ocasión, mientras se encontraba de misión en Roma, lo entraron en un caldero de aceite hirviendo, pero sobrevivió. Su muerte se debió a la edad avanzada. Felipe, quizás un pescador de profesión común de Bethsaida, de donde era, predicó el evangelio en Frigia y Hierápolis. Procedente de Bethsaida, no fue excepto y al igual que sus compañeros apóstoles, sufrió constantemente de persecución por mostrar su fe. Se dice que tuvo 2 hijas y se considera un hombre íntegro que dio la vida por la predicación del Evangelio. Felipe, quien le anuncia a Natanael que había encontrado al Mesías, permaneció en la región de Excitia por 20 años
llevando el mensaje y siendo testigo de las maravillas de Dios con su pueblo. Se cree que Felipe fue apedreado por la fe en Hirápolis, ciudad de la provincia de Frigia, donde posteriormente falleció crucificado a los 87 años y que sus restos fueron trasladados a Constantinopla. Bartolomé, o también conocido como Natanael, nació en Caná de Galilea y se hizo apóstol de Jesús gracias a la intervención de su amigo Felipe, quien le presentó al Mesías. Se distinguió por su desapego a las cosas terrenas y su amor por lo celestial. Hay datos que ratifican que el apóstol Bartolomé estuvo en misión en Asia. Fue un hombre honrado y que se entregó en cuerpo y alma a la misión que le fue encomendada. En la India, él solía expulsar demonios. Cuentan que por su predicación, los miembros de muchas familias llegaron a convertirse. Hay varias versiones sobre su muerte. Unos dicen que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, otros sostienen que fue decapitado y torturado por causa de su predicación en Armenia. Mateo, también llamado Leví, es el autor del primer evangelio. Era un colector de impuestos o recolector de impuestos y por eso tenía mala fama de ser ladrón y traicionero. Su vida cambia cuando Jesús lo llama. El nombre de Mateo proviene del griego Mateus, que significa regalo de Dios. Este también era conocido como Leví, y se cree que nació en Cafarnaúm. Al momento de su llamado era publicano, y trabajaba como recaudador de impuestos para los romanos, pero ante la invitación de Jesús no pudo resistirse. Renunció a su labor y decidió seguir los pasos del Salvador. Mateo era un hombre adinerado, vivía cómodamente y era conocido como un hombre listo, de sobrados conocimientos, sabio y juicioso. El apóstol Mateo recorrió el oriente llevando la palabra. Mateo evangelizó a los judíos durante 15 años, incluyendo posiblemente a los judíos de Etiopía. Se dice, murió en Etiopía luego que le propinaron una herida en la espalda. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, hermano mayor de Juan y primo de Jesús. Su ministerio fue predicar en Jerusalén y en Judea, hasta que Herodes lo mandó a matar en el año 44 después de Cristo. Hombre valiente que hasta su último aliento se dejó utilizar como un instrumento del Señor. Nació en el siglo V a.C. en Bethsaida. Era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano del apóstol Juan. Se dice que pertenecía a una familia adinerada. Su padre pescaba en el mar de Tiberíades y su madre fue una de las mujeres piadosas que servían al ministerio del Señor con él ofreciendo sus bienes. Santiago el Mayor tenía un carácter efusivo e impetuoso, dinámico y decidido. Fue líder destacado de las comunidades judeocristianas. Santiago recibe una penosa muerte al ser decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa, hacia el año 44 después de Cristo. Antes de morir, oró por un paralítico y al llegar al lugar donde sería degollado, pidió un recipiente con agua para bautizar a Josías, quien también fue decapitado. Santiago el menor, hijo de Alfeo. Le solían decir Santiago, hijo de Alfeo, y Jacobo el menor. No se tiene datos precisos de la fecha de su nacimiento. Es conocido por desempeñar una ardua labor evangelizadora. Un hombre que estuvo listo a tiempo para la batalla de la fe y la expansión del mensaje de Cristo. Santiago el menor fue reconocido como el primer obispo de Jerusalén. Escribió la epístola que lleva su nombre y aparece en el Nuevo Testamento. Se ha comentado que Santiago el menor y Judas Tadeo eran hermanos. Se cree que perdió la vida en el año 62 después de Cristo, luego de ser arrojado desde lo alto de un templo, por compartir con los hombres del pueblo en que vivía lo que pensaba del Hijo de Dios. Al caer al suelo, no se lesionó, pero luego le propinaron varias pedradas y por último, un golpe que le destruyó el cráneo. Santiago el menor fue enterrado en el mismo lugar que falleció. Judas Tadeo. Se dice que fue hermano de Santiago el menor. Aparece tildado con el nombre de Labeus en Mateo. El nombre Judas es de origen hebreo, que significa alabanzas sean dadas a Dios, mientras Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. El apóstol Simón y Judas
misionaron juntos en Babilonia, convirtiendo a gran cantidad de la gente, incluyendo al rey y personas adineradas. Cuentan que Simón y Judas fueron martirizados, y cuando el rey tuvo noticias del hecho, recogió sus cadáveres, los trasladó a la capital del reino y les dio sepultura en una magnífica y suntuosa iglesia que mandó a construir en su honor. Andrés, hermano carnal de Pedro. Como su hermano Pedro era pescador, nació en Betsaida, fue hijo de Jonás y hermano de Pedro. Fue el primer apóstol de Jesús. Recibió la invitación para ser apóstol de Cristo luego de ser bautizado por Juan Bautista. Andrés fundó muchas iglesias en Acaba, logrando que muchas personas conocieran a Dios y se convirtieran. Era pescador. Andrés murió en Acaba, Grecia, el 30 de noviembre del año 60 después de Cristo, atado en un madero en forma de cruz, tras ser acusado de predicar el Evangelio y negarse a adorar ídolos paganos. Para hacerlo sufrir más, antes de matarlo, lo azotaron unos 21 hombres y luego lo ataron las manos y los pies. Andrés tardó 2 días en morir, y desde el madero se la pasó predicando a todos los que acudían a verlo. En ningún momento se quejó, más bien elevó una oración a su Padre Celestial en la que expresaba que ya era hora de que su cuerpo fuera entregado a la tierra. Simón, apodado el Celote. Bien poco sabemos de Simón. Unos lo identifican con Simón el Cananeo, o el Celote, uno de los 12 apóstoles del Señor. Otros aseguran que fue obispo de Jerusalén, sucesor del apóstol Santiago el Menor, hacia el año 62 después de Cristo. En esta última hipótesis, hubiera sellado con su sangre la fe cristiana en la persecución del emperador Trajano hacia el año 107. Pero esto resulta insostenible, puesto que el Simón, obispo de Jerusalén, fue, según Eusebio, hijo de Cleofás y no hermano de Santiago. En la lista de los apóstoles le suelen llamar siempre Simón el Cananeo o el Celote, 2 términos que se identifican. Son en efecto 2 traducciones de un mismo vocablo hebreo, caná, que quiere decir celote o celoso. Así Simón el apóstol, fiel de Jesucristo, encarna en su persona el gran celo del Dios omnipotente. De hecho, el Dios de Israel se muestra como un ser celoso de sí mismo, que no puede en manera alguna tolerar cualquier atentado contra su trascendente majestad. Tomás el Mellizo. Judas Tomás Dídimo, apodado el Mellizo, se presume que era judío y nació en Galilea. Suele ser recordado por su incredulidad. Afirmó que no creía en la resurrección de Jesús hasta que no pudiera ver la señal de los clavos en sus manos e introdujera su mano en el costado de Cristo. Esta forma de actuar nos puede llevar a pensar que era un rebelde, pero no. Luego que Jesús se le manifestara en persona, asumió su misión con más vigor que antes. Se presume que el último periodo de su vida lo pasó predicando en la India, donde fue martirizado. Le atravesaron el corazón con una espada en la India. Se encontraba misionando en estas tierras, y el rey se opuso a que Tomás siguiera hablando de su Dios, pero él no lo hizo. Por el contrario, llamó al rey idólatra, y este enfurecido le quitó la vida. Judas Iscariote, conocido como el traidor. Iscariote se traduce del nombre hebreo y significa el hombre Keriyok o Keriok, una ciudad de Judá. Judas manejaba las finanzas del grupo y utilizaba el dinero reservado para los pobres para otros fines. Los evangelios narran cómo Judas guió a los guardias hacia aquel lugar donde estaba Jesús. Judas le dio un beso en la mejilla para que los miembros del Sanedrín lo identificaran y luego le pudieran atrapar. Traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Judas representa la traición, la avaricia, la envidia y la maldad que hay en el mundo, pero que al final será vencida. Se plantean diversas versiones en torno a su muerte. Unos dicen que compró un campo con el dinero que le habían pagado por traicionar a Jesús y que allí cayó de cabeza y todo su cuerpo reventó, por lo que el lugar se dio a conocer como Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Matías, el apóstol 13. No fue uno de los originales, pero fue escogido por los otros 11 para tomar el lugar de Judas,
que dejó vacío. Fue escogido como apóstol luego de que Judas Iscariote vendiera a Jesús por 30 monedas de plata, y posteriormente a su traición se ahorca. Matías fue elegido después de la muerte de Cristo y predicó en Judea. Era un hombre serio, prudente, con mucho conocimiento de la ley, dotado del don de la palabra, producto de su testimonio de vida, predicando de la palabra y realizando milagros. Una gran cantidad de personas conoció al Señor, pero así como despertó la fe de muchos en Judea, por la misma causa, otros, que no compartían sus creencias, buscaron una forma de acabar con su vida. Los judíos le dieron muerte de una forma brutal. Primero le lanzaron piedras y después le cortaron la cabeza. Su cadáver fue trasladado a Roma y posteriormente a Treveris. Cabe destacar que en el momento de su agonía no renegó, abrió sus brazos y encomendó su espíritu al Señor. Antes de terminar con esta clase, nos pondremos en presencia de María con la oración del Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.